Todavía no se nota mucho este incremento del cual todo el mundo está hablando de precio a partir del dólar, partiendo de que nosotros consideramos de que ya en su momento, cuando hubo cambio de gobierno, se hablaba de un dólar de 1.500, de 1.800, de 3.000, de cualquier número, y muchas empresas se anticiparon y cambiaron los precios en función de esa perspectiva. Entonces hoy puede haber un pequeño acomodamiento de precios, pero no creo que vaya a ser tan importante como por ahí las expectativas de la gente lo quiere hacer ver, digamos. El problema básico es la confianza. Nosotros estimamos que la confianza y la baja de ventas, porque en realidad hay lo que más sufrimos fue la baja de volumen de ventas en estos últimos 2 años. Y esa baja de ventas hace que las empresas no se animen, creo yo, a aumentar demasiado los precios, porque van a significar menores ventas aún. Así que está por verse a ver qué impacto finalmente tienen ese cambio de precios. ¿Cuánto ha bajado las ventas, que nos decía aproximadamente? Entre un 30 y un 40%. Eso sí es grave. ¿En qué productos lo ven a esto? En general. Sí. Nuestros negocios tienen ventas cíclicas. En invierno se venden menos bebidas y se venden más golosinas, chocolate, etc. Y entonces, en general, vemos que a lo largo de estos últimos 12 meses se redujo tanto la venta de bebida como la venta de golosinas, chocolate, etc. En otros momentos, por ejemplo, cuando teníamos la Semana de la Dulzura, había un incremento muy importante en la venta de estos productos, cosa que este año no se vio en la magnitud. Si bien se incrementó, pero no en la misma magnitud que años anteriores. ¿Cómo ve la elección de la gente? ¿Ha cambiado? ¿Optan por algunos productos más baratos? ¿Cómo lo ven esto? Ese es un tema importante, porque yo creo que nosotros en periodos anteriores teníamos como reserva de valor de la gente que tenía un ingreso determinado, llegaba a fin de mes, iba al mayorista o compraba, todo el tiempo compraba, porque sabía que al otro día los precios podían aumentar. Como eso no es así ahora, yo creo que la gente compra lo que necesita y no más que eso, porque sabe que el peso que tiene le sirve más o menos igual que el mes pasado del anterior. Entonces no hay necesidad por parte de la gente de salir a pulverizar sus pesos en productos. Bien. Ese es un tema muy importante, me parece a mí, que despacito va cambiando la conducta de la gente en cuanto a lo que tiene que comprar. Y también tiene la posibilidad de ahorrar. Entonces, hoy ahorrar en pesos es más conveniente, casi te diría, si uno hace un número real, digamos, un número objetivo, conviene, si tiene un ahorro, ponerlo a plazo fijo y no comprar dólares. Si bien el dólar tiene alguna volatilidad como la que vimos en este mes que pasó, que se incrementó alrededor de un 14%, y a lo mejor la tasa de interés que te presta el banco es del 3 o del 4%, si vos haces un acumulado a lo largo del último año, te convino, aquella persona que puso la plata en plazo fijo, le convino más que el dólar. Así que bueno, yo creo que hay como una especie de cambio de conducta, o que va a haber un cambio de conducta, o que se viene apreciando un cambio de conducta por parte de la gente. Eso hace que se reduzca un poco el volumen de operaciones de todos los negocios. Nosotros en un momento, cuando teníamos algún excedente, comprábamos mercadería, y hoy no hace falta comprar mercadería, sobreestoquearse, porque es plata que tenés parada, conviene por ahí hacer otro tipo de actividad. Eso es lo que le iba a consultar. Por ejemplo, nos decías que no aumentaron los precios, y esto les conviene a ustedes o no en cuanto a si tienen dinero o si les sobra un poco más de dinero para tener. Yo te diría que yo estoy hablando en general, sí. Hablando en general, por ahí no es que sobre mucho dinero, porque hay otros factores. Los factores que hoy más nos preocupan a nosotros en nuestros negocios pequeños es el incremento de los costos fijos. Por decirte algunos, los alquileres,
la energía, lo impositivo, digamos, Sí. el 931 para los que tenemos empleados. Son cargas muy importantes que al reducirse el volumen de operaciones del negocio, tenés que jugar un poco más, tenés que tener mucho más equilibrio, mucho más pensante en la manera en que uno hace el uso del dinero para sostener un nivel de actividad en el negocio, que vos no te quedes sin stock para poder tener una buena oferta de mercadería, buena variedad. Entonces el desafío es, como siempre digo, administración. El desafío es administrarse bien en función de cada uno de las estructuras económicas de estos pequeños negocios. Porque no es lo mismo un negocio que venda 100 que uno con 5 colaboradores, que otro que venda 50 con 5 colaboradores. Ahí se le hace más complicado llegar a fin de mes medianamente holgados. Y voy porque se habla mucho de información que acabamos de recibir de la cantidad de kioscos que se han cerrado a nivel país. Sí, yo estaba viendo publicaciones a nivel nacional. ¿Qué pasa acá en la provincia? ¿Es así la realidad o no? Nosotros hacemos alguna verificación que no es científica porque no tenemos los medios tampoco como para hacerlo, pero dentro de los asociados que nosotros tenemos, en 2 o 3 años creo que tuvimos 2 bajas y unas cuantas altas. También habíamos hablado con un proveedor importante de golosinas que nos habla de un incremento en la cantidad de kioscos que hay en la zona de influencia de ellos, que es básicamente toda la provincia. Y eso tiene que ver también con otro aspecto que tiene que ver con las barreras de entrada y salida que tienen nuestros negocios, que es un término que se usa mucho en mercados, que es cuán difícil es ingresar a una determinada actividad. Qué barreras legales, impositivas, de capital hay para armar, en este caso, un kiosco. Y no son tan grandes las barreras, así como no son tan grandes tampoco las barreras de salida. Porque a veces uno arma un negocio, voy a poner un ejemplo bastante opuesto, digamos, una fábrica, de lo que fuera. Vos necesitas mucha tecnología, mucho capital inicial, mucho capital para formar personal que opere las máquinas, mucha materia prima, y al cabo de un determinado tiempo tenés un capital muy importante en maquinaria, en tecnología, en capacitación, en mercado, en locales, en distribución, en logística, etcétera. En el caso de nuestros negocios no es tan así. Digamos, con un capital muchísimo más bajo, vos en 60 días podés estar funcionando. Sí. Así que eso también hace a la entrada y salida de actores. O sea, es diferente la realidad acá con este informe. Yo tengo pendiente una conversación con la contadora respecto de los códigos que el ARCA pide para, yo creo que nosotros estamos marcados dentro de kioscos y almacenes que tienen código, y ahí hay también no hay similitud en los actores. Si hablamos de kioscos, puntualmente kioscos, yo te diría que no, que la realidad en nuestra provincia es que la cantidad de kioscos se mantiene. Algunos cierran, pero otros abren. Perfecto. ¿Y cómo ve esta segunda parte del año? ¿Ven con mejoras, teniendo en cuenta también un año electoral? Que no sé si a raíz de esto también puede ser el incremento del dólar. Se ven muchos factores también que influyen. La política tiene que ver mucho con el humor de la gente. Así como yo en otras oportunidades, cuando me entrevistaron, fui muy crítico de los gobiernos anteriores, y yo decía que en concordancia, digamos, de alguna manera con el gobierno actual, uno no puede, poniendo siempre el ejemplo de nuestra casa, cómo nos manejamos en casa. Nosotros en casa nos manejamos con nuestros ingresos. Y si algún mes en puntual tenemos que tarjetear de más, sabemos que en los meses posteriores nos vamos a tener que achicar para poder pagar la tarjeta. Bueno, el país vivió un jolgorio de más de 30 años respecto del tema del equilibrio fiscal,
y el equilibrio fiscal tiene digamos, la virtud de hacer sana nuestra patria, el equilibrio fiscal. El desequilibrio fiscal termina donde terminamos nosotros, digamos, con un caos absoluto y con el riesgo de caer en una hiperinflación, y que sabemos que los que más pierden con la hiperinflación son nuestros clientes. De todas maneras, creo que la forma de hacer política también es digamos, si bien en algún aspecto se están haciendo bien las cosas, yo creo que los tratos, las formas, incluir a todos los argentinos en esta nueva etapa tiene que ser un desafío, porque si yo maltrato al que piensa distinto, es muy difícil llegar a un acuerdo, que es lo que necesitamos los argentinos para salir adelante. Un acuerdo mirando hacia el futuro, mirando hacia 20 años luz, es lo que yo creo que necesita nuestro país para rearmar este rompecabezas que tiene que ver con el pensamiento de la gente y la posibilidad de pensar distinto, con la venida de capitales que necesitan que haya una estabilidad jurídica y política para poder hacer inversiones grandes como la que necesita nuestro país. Así que yo tengo, por un lado, un poco de entusiasmo por lo que se está haciendo, pero tengo mis dudas respecto de la política. Por otra parte, Rolando, hablando de esto, ¿no? Medidas de, podemos decir, baja inflación en este caso, pero quizás medidas que faltan en lo que es la reactivación, teniendo en cuenta que nos decías que bajaron la cantidad de gente que va y consume, en este caso. ¿Qué medidas se necesitan para esto, ¿no? Para acompañar este sector? Bueno, yo creo que lo que se necesita es que nuestro país empiece a crecer. Por eso decía que es muy importante la estabilidad económica, pero también la estabilidad política. Para que en nuestro país crezca a un ritmo del, digamos, 3 o 4% durante 10 años de seguido, eso va a hacer que, con otras medidas, con educación, con salud, con justicia, con todos estos elementos, hacen a una sociedad un poquito más madura y un poquito más previsible. Nosotros no podemos pretender que en un año y medio, 2 años, se dé vuelta absolutamente la torta. Se puede dar vuelta a la torta y se está dando vuelta, pero a partir de emprendimientos que tienen que ver con, básicamente con la energía, que va a permitir que el déficit fiscal sea positivo, de negativo pase a positivo, perdón. Pero faltan un montón de jugadores, un montón de actores que se incluyan en el crecimiento económico. Cuando el crecimiento está dado por sectores de baja ocupación de personal, específico en lugares determinados, no contribuye demasiado al bienestar general, sí al bienestar del país, como gobierno, digamos. Pero no, el derrame no tiene que estar dado por subsidio ni por mayor cantidad de planes, sino por un crecimiento genuino. Es muy difícil. Yo el otro día planteaba en Mesa de Amigos que me parece que cada provincia tiene que jugar un papel fundamental en ese desarrollo, porque que crezca, que por fruto de la venta del gas o del petróleo, nosotros tengamos, o del campo mismo, nosotros tengamos un ingreso de dólares a las arcas del país muy importante, que hagan al superávit fiscal, no me garantiza que una provincia como la nuestra, sin un proyecto de crecimiento real, porque no veo eso, no veo que estemos abocados a pensar una provincia, no digo productiva, sino en crecimiento a partir de los elementos que nosotros tenemos. O sea, necesita mucho de la nación, en este caso. No, se necesita mucho de los municipios y mucho de los gobiernos provinciales. Repito, si mi municipio o mi gobierno provincial no se aboca a ver de qué manera en este nuevo escenario genere mayor actividad económica para que nos toque a los chaqueños ese crecimiento también, va a ser muy difícil que nuestra provincia mejore. No podemos pedirle a la nación recursos que
como ocurrió anteriormente, o la maquinita, o el subsidio, o el plan, eso nos genera riqueza genuina, porque no te permite. Si yo pongo más plata en planes sociales, dejo de poner plata en educación. Educación es lo que nos hace falta para que tengamos nuevas generaciones de chicos preparados para asumir el rol de la provincia que tenemos que pensar. Digo esto porque me parece que no está suficientemente puesto en debate la provincia que necesitamos para que ese crecimiento económico que se va a ver en la nación no quede solamente en las zonas donde ese crecimiento va a realizarse. O sea, yo no tengo que ir a vivir toda la Patagonia o todo a Jujuy con el litio o poner todo empresas relacionadas con el transporte y distribución de combustible. Nosotros, ¿cómo vamos a generar mayor riqueza? Haciendo hincapié en la actividad ganadera, pero con industrialización, haciendo hincapié en la actividad agrícola, con agroindustrias, con servicios que también pueden generar. Y eso va a derramar en mayor actividad, derrama en mayor actividad económica, pero en crecimiento, con crecimiento económico. Es decir, si yo el año pasado me entraron $100.000 millones, estoy dando ejemplos hipotéticos, a la provincia, para repartir entre el millón y pico de chaqueños, ahora tengo que generar mayor riqueza para que se reparta lo más equilibradamente posible entre los ciudadanos de nuestra provincia. Muchas gracias, Rolando. Gracias por a venir. ustedes. Hablamos con Rolando Kramer aquí de la